es uno de los países más envejecidos de América Latina. Eso no es novedad para nosotros, pero en esta emergencia sanitaria, los adultos mayores de 65 años son los que tienen mayor debilidad frente al COVID-19. Por esa razón, muchas de las medidas que se tomaron se centraron justamente en prevenir su contagio y el pedido es que permanezcan recluidos en sus hogares. El Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República difundió un video donde llaman a reflexionar y a incluir a las personas mayores en el enfrentamiento al coronavirus. A través de Robotina estamos en contacto con el psicólogo Fernando Berriel para hablar sobre el tema. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar presente en Vespertinas hoy. Queremos consultarte en primera instancia qué es lo que más les preocupa desde el Centro de Envejecimiento de la UDELAR frente a todo lo que está ocurriendo en este momento. ¿Se colgó? ¿Se nos colgó? Ahí está, Fernando. ¿Fernando? Y la robotina entró ¿Ahora en... me ven? Ahí. ¿Me escuchan? Te escuchamos, habla nomás, por lo menos. No lo vemos, pero te escuchamos. Dale nomás, Fernando. No, yo veía ahora la fotografía de esta señora de 99 años y eso habla mucho del Uruguay, porque el Uruguay tiene una población envejecida que es una conquista que hemos logrado a lo largo de muchos años, aumentar nuestra expectativa de vida, nuestra longevidad, Sí. y eso hace que tengamos una población de personas mayores muy heterogénea. Uno de los temas que nos preocupa a nosotros es justamente que no se la considere una población homogénea, ¿no? Fernando, mientras nos estás contando, ¿te animás a habilitar tu cámara en tu dispositivo? Así te podemos ver mientras nos seguís contando, esto que nos decías sobre esa fotografía de esa señora que habla de la realidad uruguaya. Sí, vos sabés que la tengo habilitada, debe ser un problema de conexión. Ok. Bueno, sigamos charlando. Sigamos charlando. Vos decías que una de las principales preocupaciones, y es uno de los puntos más interesantes de este spot que realizaron para mí, es esta cuestión de no ver al adulto mayor como algo homogéneo, ¿no? No son todos iguales y no tienen nada que ver entre sí. ¿Podés contarnos un poco las diferentes características? Por ejemplo, hay adultos mayores que están en el mercado laboral. Y hay otros que están jubilados, ¿no? ¿Qué características los hacen distintos y hace que esto sea heterogéneo? Bueno, en primer lugar que Uruguay tiene algunas características. Si bien tenemos mucha gente envejecida, si nos comparamos con otros países de América Latina, somos de los países que tienen más personas que viven solas, personas mayores que viven solas. Pero viven solas por opción, en su gran mayoría. No es que vivan solas por una sensación de abandono o de fragilidad. En muchos casos viven solos por una opción personal. Y la mayoría son mujeres las que viven solas. Hay un 34% de personas que viven solas. Y hay un 3%, o tal vez un 4% como mucho, de personas que viven en lo que son establecimientos de larga estadía, para pintarles realidades muy diferentes, ¿no? Claro, una Las punta y la personas que otra, ¿no? Exactamente, unas personas que tienen un nivel de autonomía muy grande, que toman sus grandes decisiones sobre su vida, y otras personas que están en una situación en donde evidentemente están muy limitados dentro de sus posibilidades e incluso en algunos casos están limitados entre la posibilidad de gozar de sus propios derechos como personas, como son las que están en algunos establecimientos de larga estadía que, como hemos visto en estos días, no reúnen ciertas condiciones básicas para la vida de las personas, ¿no? Entonces, en esta situación, hacer una política que los incluya a todos por igual, decir, bueno, los mayores de 65 se tienen que quedar en la casa, ¿te parece que de alguna manera es estigmatizante o es una cosa muy generalizadora? Aclaremos que no solo se está haciendo en Uruguay, ¿no? Se está haciendo en todo el mundo, no es una cuestión de política de gobierno uruguayo, es una cuestión de lo que se está haciendo con esta pandemia, ¿no? No, claro, yo creo que la recomendación de lo que es el distanciamiento físico es necesaria en este momento para evitar el contagio de esta población en particular, más allá de las diferencias que hay entre ellas. El asunto es que tenemos que tener en cuenta que esto no debe pasar por encima de los derechos de las personas, ¿no? Claro. Entonces, nos vimos con mucha preocupación algunas situaciones que se dieron, por ejemplo, en Argentina, que limitaba el derecho a salir de las personas, que eso es algo muy distinto que la recomendación de quedarse en su casa, y no tenemos que llegar a esa situación, pero
El asunto es que el distanciamiento físico puede llevar a lo que se conoce como aislamiento social, y eso sí es un problema. Si la persona queda aislada socialmente, es decir, si queda sin una vinculación clara con otras personas, si no puede hablar de lo que le pasa, si no tiene contactos habituales, ahí sí podemos estar ante una situación riesgosa. Una persona aislada siempre es un problema. ¿Esto afecta Ya sea, a su salud mental, entonces? ¿Vamos para ahí? ¿Afecta a su salud mental, entonces? Claro, pero además de que afecta a su salud mental, cuando se da este aislamiento social, puede pasar que ni siquiera nos enteremos de lo que está sucediendo. Por eso la principal situación que nos tiene que llamar un poco la atención es cuando no sabemos de alguna persona. Por eso siempre nosotros hacemos como un llamado a las redes de vínculos, a las redes sociales, los ex compañeros de trabajo, los vecinos, las familias, a que estemos atentos sobre todo de aquellas personas que no sabemos nada, que no hablan de lo que les pasa, que no estamos al tanto de lo que les está sucediendo. Yo diría que esa es la principal señal de alarma en una situación como esta, porque ahí sí podemos estar ante una situación de aislamiento social, que es siempre lo que tenemos que evitar, ¿no? Fernando, quizás tú nos podés aconsejar, porque aquí hablábamos de escenarios varios, por ejemplo, situaciones que nos han ocurrido a todos nosotros, de, por ejemplo, tratar de explicarle a nuestros adultos mayores que no los vamos a visitar porque los estamos cuidando, y situaciones en las que los adultos mayores se rebelan y dicen, yo tengo las potestades para decidir qué es lo que quiero hacer y yo elijo salir tomando las consecuencias que tienen. Haciéndote cargo de las consecuencias. Claro. ¿Qué nos recomendás en estos casos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lidiamos con esto? Yo entiendo que las familias estamos preocupados por esta situación y está bien que estemos preocupados. Y las personas mayores también, muchas de ellas están preocupadas y está bien, porque es una situación preocupante. ¿Quién de nosotros no tiene preocupación por la enfermedad de un ser querido o por las consecuencias que esta situación nos pueda traer? Ahora, tengamos en cuenta que las personas mayores son personas que han pasado por muchas otras situaciones críticas, que han pasado por muchas otras situaciones que les ha exigido tener que afrontar situaciones complejas, y que no solamente son personas que pueden requerir que nosotros estemos cerca de ellos, sino que además tienen mucho que aportarnos a nosotros en esta situación. Por eso cuando hablamos de redes, de vínculos, de lo que les pasa, hay que pensarlos a ellos como integrados en una red donde ellos tienen muchas cosas para aportarnos. Por lo tanto, puede haber personas que se nieguen o que nos neguemos a las medidas de precaución. La mayoría no son personas mayores, ¿eh? La mayoría de las personas que se niegan a las medidas de precaución y que vemos por la calle y que, digamos, no se cuidan y no cuidan a los otros en ciertas situaciones que pueden ser riesgosas, no son personas mayores. Pero puede haber situaciones, sí, de personas mayores. No creo que sea el principal problema que tengamos. Me parece que el principal problema que podemos tener es el de las personas mayores que, por cuidarse, pueden llegar a quedar en una situación de aislamiento. Yo insisto sobre esto, ¿no? Ahí está. Y dentro de esta situación, ¿qué emociones pueden emerger? Por ejemplo, la ira, la angustia, la tristeza. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿La depresión? La ansiedad, sí, todo eso, ¿no? A ver, lo decía hace un segundo. La angustia, el miedo, nadie los quiere tener, pero en sí no son situaciones malas de por sí. Muchas veces existen para indicarnos que estamos ante una situación compleja, y estamos ante una situación compleja. El asunto es cuando no podemos hablar de eso y no podemos poner eso a circular en el contexto de relaciones con otros. Y esta situación de aislamiento nos lleva muchas veces a que no solamente nos angustiamos o tenemos miedo, sino que eso no lo podemos comunicar, no tenemos con quién hablarlo. Por lo tanto, hay como una responsabilidad colectiva con esto, es decir, hablemos de lo que nos pasa, hablemos con las personas mayores de lo que nos pasa, escuchemos lo que tienen para decirnos, no solamente en cuanto a lo que les está pasando a ellos, sino también las opiniones que tienen para darnos sobre lo que nos está pasando a nosotros. No veamos a las personas mayores solo como personas desvalidas a las que hay que ayudar, sino que es una cuestión de solidaridad que siempre es de ida y vuelta, y las personas mayores tienen cosas interesantes para decir, para aportar, además de contarnos lo que les pasa a ellos. El miedo, la angustia, obviamente pueden ser un problema,
pero la principal defensa que tenemos contra ello es hablarlo, conversarlo. Siempre en una red, alguien que escuche algo que nos pasa va a tener algo para aportarnos o va a tener algún elemento para buscar una salida, una solución a los problemas que tenemos, ¿no? Entonces yo decía hoy, la principal señal de alarma es cuando no sabemos de alguien. Yo diría que la segunda es cuando alguien no habla de lo que le pasa. Entonces, ante estas situaciones, conversar, comunicarnos, es de las mejores cosas que podemos hacer. Y en este camino hacia la supuesta nueva normalidad, que en realidad a lo que menos implica es a los adultos mayores, pero bueno, está. ¿Hay forma de ir saliendo y volver, por lo menos a poder tener contacto físico, aunque sea de lejos, con ellos? Bueno, ahí iremos viendo cuáles son las recomendaciones que van dando los infectólogos, los expertos en esos temas, ¿no? Yo quería decir algo sobre la normalidad, porque ya que soy psicólogo, me animo a decir una cosa. Lo normal es, estadísticamente normal es lo más común, digamos, lo que se produce más fácilmente, digamos, ¿no? Y lo que estamos más habituados, la famosa campana de Gauss. Ahora, desde un punto de vista psicológico, normal se transforma algo en normal cuando nos habituamos a eso. Algo normal puede ser algo muy malo, o puede ser algo bueno. El asunto es qué nueva realidad vamos construyendo, ¿no? Y esa realidad tiene que ver con una realidad que construyamos entre todos y que sea la realidad que queremos construir. Y que nos habituemos a algo que sea bueno para todos. Si pensamos en las personas mayores, una nueva normalidad que nosotros deseemos tiene que ser una nueva normalidad que incluya una interacción entre todas las generaciones. Es que incluya a personas mayores conectados con otras personas, que incluya a personas mayores que no estén en una situación de aislamiento. De pronto, esta situación nos sirve para pensar cosas nuevas, que no nos hemos animado a pensar como sociedad. Por ejemplo, esta relación binaria que lleva a esta situación crítica que se da, por ejemplo, en algunas casas de salud. Hoy en día vivimos en una sociedad que te plantea la alternativa de que o estás en tu casa o estás en una casa de salud. Hay solo un 3% de personas en casa de salud, pero ese 3% es importante. No podemos pensar una sociedad con otro tipo de servicios, con otro tipo de instancias sociales, con oportunidades de mayor cercanía, donde las personas puedan estar cuidadas, con actividades estimulantes, con encuentro con otras personas, con la posibilidad de formular proyectos, en vez de estar atrapados en esta cosa que tenemos naturalizada y que nos parece normal, pero que es muy negativa, que es esta alternativa de hierro entre estar en casa o estar en una institución de larga estadía. Lo que quiero decir con esto es que la nueva normalidad tiene que ser la normalidad que construyamos hacia adelante y que nos lleve a una sociedad mejor que la que teníamos antes de esta crisis COVID-19 y aprovechar las oportunidades que esto nos dé para cuestionarnos lo que hemos construido hasta ahora. Psicólogo Fernando Berriel, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Bueno, ha sido un gusto y esperemos hablar pronto nuevamente. Ojalá, Que muchas tengas una gracias. buena tarde. Chao.